Muchísimo gusto tener el privilegio de hablar con el nuncio en México, don Franco Coppola, que acaba de realizar una visita para mí extraordinaria, única, a una zona, una tierra que dicen que es de nadie. No, yo digo que no es de nadie. Es una tierra del crimen organizado, que incluso por un momento ha estado permanentemente por años olvidada de la mano del gobierno. Y no sé si en algún momento, y perdón que se lo diga, señor nuncio, hasta de la mano de Dios, hasta que usted llegó ahí a esta visita extraordinaria. ¿Cómo está, señor nuncio? Me da mucho gusto saludarlo, monseñor. Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, gracias. Gracias, gusto poder hablar con usted. A ver, ¿cómo tomó la decisión de ir a Aguililla? Repito, esa zona alejada de la mano del gobierno, de los gobiernos, ¿sí? Y también por momentos, perdón, se lo digo porque yo lo dije, parecía hasta dejada de la mano de Dios. Sí, parecía. Sí. Fue consecuencia, por un lado, de lo que me di cuenta, porque algunos me enviaron fotos de lo que había pasado al principio de este mes en Aguililla, en uno de los últimos masacres que tuvo lugar ahí. Y por otro lado, el testimonio de Monseñor Cristóbal Asensio, el obispo de Apatzingán, Sí. que contó a mí, a todos los obispos reunidos en la asamblea, lo que estaba pasando y su experiencia. Y esto provocó en mí automáticamente, diría, el deseo de manifestar a Monseñor y al pueblo que se encuentra aislado en este pueblo, manifestarle la cercanía de la Iglesia. Porque me imagino bien que en estas situaciones la gente se siente sola, se siente abandonada y impotente frente al mal que la azota. Entonces, la primera reacción fue decirles, estamos atentos, estamos ahí, los escuchamos y vigilamos también sobre ustedes. Usted mencionó que cuando vio aquellas fotos de aquella masacre en Aguililla, una más, ¿sí? Que Facebook se las bloqueó, ¿es verdad? Sí, sí. Seguramente eran fotos muy cruentas porque se veían la gente muerta en el piso y hasta algunos fueron decapitados. Entonces se veía la crueldad de lo que había pasado. ¿Usted imaginaba que algún día, bueno, yo he estudiado sus antecedentes, usted fue nuncio apostólico en Burundi, en Chad, en la República Centroafricana, y corrió un rol fundamental en el tema de la pacificación y ser mediador entre unos y otros? Ningún rol especial. Los nuncios hacen esto, es normal, es la normalidad, hacer presente por lo que podemos, porque no somos el Papa, pero hacer presente el Papa con su solicitud por el pueblo de cada país donde estamos enviados. Y me imagino que seguramente si el Papa estaba aquí en México, seguramente había querido visitar a Aguililla y por eso fui. ¿En algún momento, monseñor, temió usted por su vida, por su seguridad? No, esto de verdad no. Por un lado, porque desde que nos hacemos sacerdotes ponemos nuestra vida en la mano de Dios y como digo siempre, es Él que decide cuándo va a llamarnos, no lo decide nadie más, solo Él. Entonces, me contento de hacer por como puedo su voluntad y después es Él que decida. Por todas las precauciones y medidas que yo pueda tomar, si el Señor ha decidido que hoy me va a llamar y me muero. No hay posibilidad de defenderse. Si el Señor ha decidido, en cambio, que yo me quedo, no habrá nadie que podrá matarme porque el Señor ha decidido que yo me quede. Por eso nunca me he puesto este problema. De todas maneras, estaba también tranquilo
que las autoridades y todas las personas, entendiendo la razón de mi visita, que es una razón únicamente pastoral e humanitaria, hacer sentir a este pueblo la solidaridad, la presencia del resto de México y de la Iglesia a su lado. Todos habían hecho lo mejor que podían para facilitar el éxito de esta misión. Y de hecho así ha sido. Usted rechazó, Monseñor, estoy hablando con el nuncio apostólico de México, Monseñor Franco Coppola. Usted rechazó la seguridad, el ejército, las policías, seguridad privada. No, yo no he rechazado nada. No he pedido ninguna seguridad especial. No. Todos los ajustes del viaje lo hizo Monseñor Cristóbal, el obispo del lugar. Yo me puse completamente, enteramente en sus manos. Dijo, usted conoce, es el obispo del lugar, conoce la situación mejor, mucho mejor que yo, entonces yo confío en usted. Él ha arreglado todo de una manera magnífica, perfecta. Ahora, ¿qué le dijo la gente? Porque yo, hasta donde me enteré, fue una emoción de la gente ver que pues el Papa, a través de su representante en México, se había ocupado de Aguililla, repito, de la que no se han ocupado gobiernos durante años, gobiernos estatales y gobiernos federales. Pienso que fue como respirar por un día. Claro que no pretendía mi visita resolver la situación, no tengo ninguna pretensión de este tipo, pero darle la posibilidad, ofrecerle la posibilidad de respirar por un día. Este pueblo que estaba bloqueado no tenía ni siquiera la posibilidad de abastecerse de las cosas necesarias por la vida. Por un día, por lo menos, tuvo la carretera Apasingana-Aguililla libre, y me imagino que los comercios, los comerciantes, la gente que se ocupa del abastecimiento aprovechó y pudo aprovechar para que Aguililla tenga algo más para sobrevivir y seguir adelante. Pero sobre todo me importó y participé con mucho gusto a la iniciativa que tuvieron los párrocos, los curas de los dos lugares donde me quedé, sea Aguililla, sea Aguaje, que a mi llegada, al inicio del pueblo, me pidieron de hacer un recorrido por las calles de estos dos pueblos. Entendí la razón. Normalmente la gente no puede caminar tranquila. Claro. No puede caminar porque tiene miedo, justamente, por su vida, por los suyos, todo esto. Por un día, los pobladores tomaron posesión de sus calles. Pudieron caminar, cantar, alegres de vivir y de convivir juntos. Claro que esto no soluciona el problema, pero me imagino y pienso que les dio un poco una reserva de ánimo, de coraje, de valor, de sentir que no estaban abandonados. Sin duda, por primera vez, Monseñor Coppola, sintieron que efectivamente no estaban dejados de la mano de Dios, que alguien se ocupaba de ellos, que alguien los miraba, que alguien los escuchaba, que alguien los protegía, que alguien, el representante del Papa, estaba con ellos, de lo que no hay antecedentes. Sí, era esa la razón y la finalidad de mi visita, y pienso que la gente lo entendió, estaba muy contenta, estaba muy feliz. Pues la recompensa, el objetivo de mi visita era esto, ofrecer la oportunidad de algunas horas de alegría a esta gente tan dolida. Usted dijo, la Iglesia, o por lo menos yo, no he venido a desafiar a nadie ni a regañar a nadie. Mi visita no sirve para desafiar, vine solo a hacer sentir a esta población que la Iglesia está cerca, está presente, está ahí, no están solos ni serán abandonados, les dijo.
Sí, es así. No, la Iglesia no puede sustituirse o tomar el lugar del Estado o de otras entidades. No toca a la Iglesia restablecer el orden, el derecho, estas cosas. Esto es la organización política del Estado que tiene que resolver estos problemas, que no son problemas de hoy, son problemas que tienen raíces en decenas de años. La Iglesia lo que puede hacer, y es lo que digo el Papa Francisco apenas elegido, digo, la Iglesia es un hospital de campaña. El mundo está en guerra, hay una batalla, la Iglesia es el hospital que se monta al lado del lugar de la batalla para socorrer los heridos, socorrer los muertos, socorrer todos. Este es nuestro papel, socorrer a la gente que está en esta situación. Monseñor Coppola, usted mencionó, recordando a Italia, dice, la mafia florece donde el Estado no está. Sí, es la realidad. Tengo el conocimiento directo y no es un juicio sobre las culpas de los gobernantes de hoy o de ayer, porque son siglos, por lo menos en Italia, son siglos que esta situación perdura. En México, por lo poco que conozco, son decenas y decenas de años que esta situación no solo perdura, sino se va expandiendo. Claro que lo más fácil hasta ahora, y en todo lado, también en Italia, lo más fácil por los gobernantes ha sido acordarse con estos bandas criminales, tratar de acordarse. Pero esto es bueno por los gobernantes, pero no por el pueblo. El pueblo va a cubrir el gasto de esta operación. Hay que encontrar caminos diferentes. Y durante la rueda de prensa también dije que al principio del gobierno del presidente actual, él escribió al Papa 2 veces pidiendo que la Iglesia se involucrara en la lucha contra la violencia que azota al país. Y el Papa respondió favorablemente. Y de hecho la conferencia episcopal está colaborando en primera persona. El mismo arzobispo de Morelia, Michoacán, Monseñor Carlos Garfias, él está animando todo un trabajo que se está haciendo a través de la Iglesia, con el Estado, con la fuerza de la sociedad civil, para encontrar caminos para fortalecer la población, porque la población sola no puede contra estos criminales, pero se puede fortalecerlas. Yo mismo he escuchado experiencias que han tenido, por ejemplo, los jesuitas, muy recientemente, en 3 años, han trabajado muy bien en algunos poblados de Michoacán y lo han liberado. La gente se vive muy bien ahora. Entonces, hay experiencias de este tipo. Claro que es algo bastante nuevo y es algo que necesita tiempo para dar sus frutos, porque después de decenas de años de no tratar, de no enfrentar el tema, es como una enfermedad que sea muy bien arraigada dentro del cuerpo. No es fácil desarraigarla. Pero hay esta voluntad y hay este trabajo. La Iglesia está trabajando con el gobierno y con las autoridades locales, federales, estatales y con la sociedad civil para encontrar caminos para fortalecer las poblaciones. Qué bueno, pero tenemos claro, don Franco Coppola, estoy hablando con don Franco Coppola, nuncio apostólico en México, tras su visita a Aguililla, que mientras el Estado no esté presente, no se va a avanzar en nada en el combate a la delincuencia, pero de la mano con el combate a la delincuencia, monseñor, en la recuperación de los espacios para la gente y en la tranquilidad que esta gente perdió hace muchísimos años.
Esto es cierto, pero es necesario un trabajo de conjunto. No es suficiente solo que el Estado pueda entrar y estar, porque se necesitaría tener 2, 3 policías por cada persona. Un Estado todo militar tendría que ser. No es posible. Hay también que fortalecer la población. Es importante que cada uno pueda dar su contribución. Claro, el Estado tiene que dar la contribución de la fuerza pública, de la fuerza del orden, que él solo tiene que gestionar. Pero es necesario también la preparación y la colaboración de toda la población, que tiene que aprender lo que tiene que hacer. No es fácil, es algo que hay que aprender. Por eso digo, es un trabajo de conjunto. No puede ser solo una intervención militar. La intervención militar la hizo el Estado para liberar la carretera y permitirme la visita a Aguililla, pero es una intervención que no puede durar y no puede concentrar centenas y centenas de policías y gendarmes solo para proteger esta carretera por todo el año. Sería imposible. El trabajo que hay que hacer es un trabajo que implica también a la Iglesia, implica también las fuerzas de la sociedad civil, implica a las poblaciones mismas. Pero está claro, monseñor, que la población por sí sola, la gente por sí sola no puede. Claro, claro. Como es el caso de Aguililla. Sí, sí. De Aguililla y de decenas o centenares de poblados más en el país que están sojuzgados por el narcotráfico, por el crimen organizado. Sí, lamentablemente, como dije, aunque no se habla mucho de este tema, es una de las cosas que me sorprendió cuando llegué a México. Es un tema muy ausente en los medios, lo que pasa en todo el país. Pero la impresión, por lo menos la impresión, yo no tengo datos de seguridad, pero digamos, la impresión que tengo es que la acción de estos cárteles, aunque se llaman de manera diferente, es una acción que azota un poco todo el país. No sé si hay algún lado del país que está exento de esto. Monseñor, déjeme hacer un corte y regreso con usted de inmediato, ¿sí? Con mucho gusto. Voy a hacer un corte y regreso con el nuncio, don Franco Coppola. Gracias, señor nuncio. A ver, yo sé que a usted, cuando llegó a México en el gobierno del presidente Peña Nieto, lo llamaron lo llamaron, vamos a dejarlo así, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, para pedirle que por favor ya no hablara de la delincuencia y de la violencia. ¿Es cierto eso? Es importante precisar los términos porque las diplomacias son importantes. No me llamaron. Fue en el curso de una conversación que estábamos teniendo por otras razones que el funcionario con el cual hablé no era uno de los máximos responsables de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El funcionario con el cual estaba hablando me comentó que no era tan conveniente hablar de estos temas porque esto podía inducir una mala imagen de México al exterior, entonces un problema de turismo y cosas de estos géneros. Claro que esta consideración me ha muy sorprendido. No me ordenaron de callarme y yo no me he callado. De hecho, en mis intervenciones siempre lo he manifestado. Pero esta vez vi que lo que había pasado era horrible. Yo tenía conocimiento porque me lo habían enviado estas fotos, no podía voltearme del otro lado, como dije el Papa, como en la parábola del buen samaritano, no podía pasar por otro lado. Y aproveché del hecho que el obispo estaba muy bien informado de la cosa y estaba al tanto, estaba muy cerca de este pueblo y dije, por favor, si usted lo considera una cosa oportuna, si lo considera útil por la gente, yo con mucho gusto estaría con usted y con ellos por un día para saludarlos, para hacerles sentir la solidaridad del Papa. Y Monseñor Cristóbal digo que sí,
¿sí? Le parecía una muy buena idea y organizó todo. Ahora, tras esta visita, pero bueno, primero le pregunto esto, señor Nuncio. ¿Este gobierno le ha hecho algún extrañamiento o petición sobre los temas de los que usted habla? No, absolutamente, al contrario. Diría que es la primera vez, por lo menos por que yo conozco. Yo no estoy aquí solo desde 5 años, entonces no puedo relatar de antes. Pero es la primera vez que de una manera oficial el presidente de la República pide al Papa que la Iglesia Católica se involucre directamente en el trabajo por la paz en México. Me pareció un gesto muy importante, lo hizo el día siguiente de su elección, antes de tomar posesión del cargo, y lo renovó con otra carta en los meses sucesivos. Y la conferencia del episcopado mexicano ha acogido enseguida esta propuesta de la parte del señor presidente, y como le dije, ha encargado al vicepresidente de la conferencia, que es el arzobispo de Morelia, en Michoacán, que conoce muy bien este tema. Antes de ser arzobispo de Morelia, era arzobispo de Acapulco, otro lado guerrero, donde estaba muy bien al tanto de lo que estaba pasando. Esa persona, a nombre de todos los obispos, está organizando el trabajo de fortalecimiento del pueblo que es necesario con todas las instituciones para enfrentar este tema. Por último, señor Nuncio, ¿piensa usted visitar algunas otras zonas de riesgo como zonas que están controladas por el narcotráfico, como es el caso de Aguililla, otras zonas del país? No hay ningún problema de mi parte. De que si hay otras situaciones similares, seguramente la Iglesia tratará de ser presente, de estar al lado de la población que sufre. Es nuestra misión. No estamos por otra cosa que por esto. Hospitales de campo, nos dijo el Papa desde su elección, y eso tenemos que ser. Presentes al lado del campo de batalla para socorrer a la gente que lo necesita. Pues, monseñor, no sabe lo que le aprecio que me haya aceptado esta entrevista. Me da mucho gusto saludarlo otra vez. Y le quiero hacer el reconocimiento por la decisión que tomó de ir a visitar esta tierra que por lo menos por un día fue tierra de Dios. Por lo menos por un día. Muchas gracias por la atención a este tema. Espero que, como dije también durante la rueda de prensa, espero que los medios hablen más de esta situación, porque cuando una víctima de violencia siente que lo que pasó no interesa a nadie ni siquiera lo sabe, eso es una nueva revictimización de la persona. Saber que otros saben lo que le pasó y comparten su dolor, le están cerca, aún solo espiritualmente, ya es un gran consuelo. El gran problema de estas personas es sentirse abandonadas, sentirse solas. Y seguramente los medios pueden dar una gran contribución a ayudar a la gente a saber que no está sola. Y a nosotros que estamos lejos de estas situaciones, enterarnos de lo que pasa y por lo que podemos y cómo podemos intervenir y ayudar. Entonces, muchas gracias por su interés. Al contrario, gracias a usted por contestarme. Le mando un saludo y espero verlo pronto. Que esté muy bien, monseñor. Gracias. Buena tarde, gracias. Muy buenas tardes.